Trump, narcotráfico, la excusa para atacar a Venezuela. ¿Cuál es el relato oficial de Estados Unidos? Trump y su administración afirman que han intensificado operaciones militares en el Caribe y zonas marítimas cercanas a Venezuela, bajo la justificación de combatir narcotraficantes, a los que llaman narcoterroristas para justificar sus abusos de poder. Según esta narrativa, embarcaciones salen de Venezuela cargadas de droga, con rutas que desembocan en Estados Unidos, y representan una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense. Han sido usados ataques contra embarcaciones en aguas internacionales, señalando que estas acciones están justificadas bajo la lucha contra los carteles, considerados organizaciones terroristas, contraste con lo que denuncian los críticos. Usuarios civiles, comunidades costeras y gobiernos latinoamericanos, especialmente Colombia bajo Gustavo Petro, sostienen que muchos de los barcos destruidos no transportaban líderes narcos ni evidencia clara, sino jóvenes pobres, traficantes menores, o incluso personas que no tenían conexión con los grandes carteles. Se acusa que Estados Unidos estaría usando el pretexto del narcotráfico para expandir su presencia militar, generar un show mediático y presionar políticamente en la región, especialmente contra Venezuela. Se señala la ilegalidad, bombardeos en aguas internacionales, sin juicio previo, sin identificación clara, sin pruebas públicas o transparentes, lo que puede contravenir principios de proporcionalidad, soberanía, derecho internacional. Estados Unidos ya realizó varios bombardeos a embarcaciones atribuidas al narcotráfico, algunas originarias de Venezuela o vinculadas supuestamente con grupos como Tren de Aragua. Gustavo Petro ha pedido investigaciones formales contra Trump y otros funcionarios estadounidenses por los ataques a embarcaciones, calificándolos de criminalización de la pobreza, por afectar a personas que no necesariamente eran traficantes peligrosos. Se han detectado conexiones entre narcotraficantes, políticos y élites financieras internacionales. Por ejemplo, en el caso del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Cartagena, se encontraron implicaciones de grupos con respaldo de narcos con influencia política, posibles vínculos internacionales con Dubái, áreas ignoradas. Aquí es donde entra lo que muchos medios no han analizado profundamente: lobby político y dinero negro en Estados Unidos. ¿Quiénes están financiando políticamente el relato anti-Venezuela? ¿Qué intereses tienen en Florida, en congresistas, en think tanks o en inversiones que dependen de sanciones o control geográfico? Hay denuncias, afirmaciones indirectas, pero poca transparencia, intereses económicos ocultos. Venezuela es rica en petróleo, minerales, gas, reservas naturales, el acoso militar y la posibilidad de intervención directa. Algo que ver con reclamar concesiones, control de recursos, contratos energéticos, el papel de los carteles como instituciones políticas semiformalizadas. Los carteles se infiltran en estructuras estatales, judiciales, policiales, empresariales. Casos como el de Pecci muestran que los movimientos del crimen organizado no son solo marginales, sino que implican conexiones internacionales, poder político, capacidad de operar en varios países, la narrativa mediática, propaganda y percepción pública. ¿Cómo se construye la imagen del villano extranjero basado en campañas mediáticas, exageraciones, omisiones de datos, uso de imágenes dramáticas, afirmaciones con bajo nivel de prueba que luego se repiten como verdad? Colombia, a través de Gustavo Petro, denuncia la muerte de civiles, cuestiona la proporcionalidad y pide investigaciones internacionales. Que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado y hay investigaciones que han revelado conexiones de los asesinos con narcos que operan internacionalmente y posibles encubrimientos. Motivos, modus operandi, conexiones de interés. Motivos políticos: mantener un discurso fuerte de seguridad nacional para consumo interno en Estados Unidos. Distractor político y afianza una narrativa de amenaza externa. Intereses geopolíticos: influencia en Latinoamérica, rivalidades con gobiernos considerados adversarios, sanciones económicas, control estratégico de mares, rutas de transporte de petróleo, controlar permisos y asegurarse bases militares o presencia naval que pueda servir en otros escenarios globales. El modo militar de operar consiste en identificación de embarcaciones sospechosas mediante satélites, drones y vigilancia marítima. Declaraciones públicas que vinculan esas embarcaciones con narcoterrorismo, pero no hechos probatorios. Ataques supuestamente en aguas internacionales o zonas que se afirma son de tránsito, sin intervención judicial local visible. Uso del elemento sorpresa y del poderío tecnológico para reforzar imagen de fuerza. Uso de vídeos o imágenes mediáticas para amplificar impacto. Conexiones políticas. En Colombia, Petro denuncia que ciertos políticos distinguidos están implicados en redes del narco y los encubrimientos en la investigación de Pecci. En cuanto a Estados Unidos, acusaciones de que algunos representantes de Florida o de otros estados actúan con intereses vinculados a personas o capitales que se benefician del statu quo, de las sanciones o el comercio ilegal.
pero evidencia pública aún insuficiente para pruebas concretas. Cuando dejamos de exigir pruebas concretas para aceptar que un Estado use fuerza militar contra otro, bajo la excusa del narcotráfico, donde trazamos la línea entre seguridad y soberanía, ¿puede la prevalencia de jóvenes pobres en las embarcaciones destruidas ser ignorada si la narrativa oficial los llama narcotraficantes sin juicio? ¿Cuál es el costo moral y social de estos errores? ¿Quién gana realmente con este discurso? Son los actores de poder que pueden moldear políticas, sanciones y oportunidades de negocio. ¿Cómo se relaciona esta operación con la historia latinoamericana de intervenciones externas justificadas en nombre de la lucha contra el comunismo, el narcotráfico, el terrorismo? ¿Es posible una solución que no pase por militares o bombardeos, sino por justicia, transparencia, investigación judicial y cooperación internacional que no viole derechos humanos? Riesgos y consecuencias potenciales. Escalada bélica. Si Estados Unidos con su provocación interpreta que Venezuela responde o se defiende, podrían producirse choques militares mayores, con consecuencias impredecibles. Violación del derecho internacional, aguas territoriales, soberanía de los estados, derechos de los acusados, proporcionalidad, presunción de inocencia, daño civil, muertes posibles de jóvenes confundidos con criminales, al no ser verificados, ni seguir los procedimientos reglamentarios legales. Polarización regional. Esta dinámica puede aumentar tensiones entre países latinoamericanos, crear bloques defensivos, incrementar desconfianza hacia Estados Unidos, favorecer alianzas alternativas con otros países, impulsar autoritarismos internos. Gobiernos podrían usar la excusa de la amenaza externa para restringir libertades civiles, incrementar controles, censura o represión política con pretexto de seguridad, lo que sería necesario. Acceso transparente a la inteligencia usada, informes desclasificados, acceso judicial independiente, verificación de rutas de las embarcaciones atacadas, evidencia de que transportaban droga o armas, investigación internacional imparcial, organismos como la Corte Penal Internacional, comisiones de derechos humanos supranacionales, participación de ONGs especializadas, datos sobre financiamiento político, qué grupos en Estados Unidos o Europa tienen intereses económicos o financieros ligados con sanciones o con el petróleo, recursos de Venezuela y rutas de drogas, historial de implicación de élites políticas en narcotráfico, casos judiciales documentados y condenas, auditorías, filtraciones que conecten dinero o negocios legítimos con negocios ilícitos. Al final, no es suficiente repetir el eslogan de narcos versus seguridad nacional. Necesitamos saber quiénes hablan, qué pruebas tienen, qué intereses persiguen y cuántas víctimas quedan al margen de la narrativa. La historia está llena de episodios en los que las verdades a medias o los pretextos conducen a intervenciones que alteran vidas, gobiernos y destinos, pero los hechos muestran las ilegalidades del proceso. Si Estados Unidos realmente quiere combatir el narcotráfico, podría hacerlo sin militarizar tanto al Caribe, sin violar soberanía, sin perder de vista la humanidad detrás de cada embarcación destruida. Esa quizás es la pregunta central que debemos hacernos mientras seguimos atentos a lo que sucede.